Bien, pues con esto me gustaría darles la bienvenida oficial al lanzamiento del cuarto volumen de la serie NORAC sobre desarrollo y educación internacional. Muchas gracias por estar conectados aquí hoy. Soy Changwook Bak, director académico de NORAC. Reflexionar sobre nuestra visión para compartir y poner en común conocimientos en desarrollo y educación internacional. Esta serie aspira a acumular conocimientos en investigación, análisis, políticas y prácticas dentro de la comunidad de educación comparativa internacional. Este libro, cuarto volumen que lanzamos aquí hoy, se titula Pensamiento sistémico en la educación y el desarrollo internacional, desbloquear el aprendizaje para todos. Es el cuarto volumen de la serie. Estamos orgullosísimos de poder presentarlo aquí hoy. Reúne conocimientos de educación internacional e investigación en el ámbito. Las editoras son Moira Fall y Laura Savage, del Centro de Aprendizaje de la Universidad de Cambridge. Ambas han realizado una labor encomiable en estos capítulos que presentan el pensamiento sistémico como forma de comprender y lidiar con las crisis de la educación a escala internacional y cómo lograr el ODS 4. Este volumen entra dentro de la temática de innovación de NORAC. La estrategia de NORAC se centra en los 4 temas que ven en pantalla: datos y pruebas, el primer tema con nuestro proyecto emblemático sobre el uso y el abuso de datos y estadísticas sobre la educación. El segundo tema, educación y ODS, donde trabajamos para estimular un diálogo multiactor centrado en el ODS 4 y en la Agenda 2030. Y además de este volumen, este cuarto volumen que lanzamos aquí, tenemos ese tercer tema, innovación y perturbaciones o disrupciones, que incluye muchos de nuestros proyectos. Tenemos un centro en Asia-Pacífico y tenemos un cuarto tema también, enfoques de sector privado, donde analizamos los beneficios y riesgos de los enfoques del sector privado. Y por último, tenemos el tema de las redes, donde nos centramos en cómo reunir conocimientos no especializados en el hemisferio sur y cómo estrechar lazos en nuestros proyectos. Por favor, no duden en consultar nuestro sitio web para saber más acerca de nuestro trabajo y sumarse a nuestra membresía. Si quieren compartir pensamientos, observaciones acerca del libro, su impresión, no duden en hacerlo a través de las redes sociales. Aquí tenemos el hashtag que pueden utilizar en Twitter y, por supuesto, podrán optar por los tags que estimen más convenientes. Y aquí tenemos el handle de Twitter. He aquí el programa y con esto, tras presentar el programa, le cederé la palabra a nuestras coeditoras. Moira Fall, directora ejecutiva de NORAC, y Laura Savage, del Centro de Aprendizaje de la Universidad Cambridge. Tendremos presentaciones a los autores de los capítulos y tendremos también una presentación de Karen Mundy de la Universidad de Toronto. Tras ello, tendremos un ruego de preguntas y respuestas con todos los autores. Sin más dilación, es para mí un honor ceder la palabra a Moira y Laura. Thank you, Chanung. And I'm going to start. Muchas gracias. Voy a presentar lo que hemos hecho antes en este libro y luego daré la palabra a Moira. Estoy encantada de estar aquí y estoy entusiasmada por el lanzamiento de este libro, que son años de colaboración entre Moira y yo. En los últimos 10 años hemos debatido el pensamiento sistémico en la educación bajo distintas perspectivas. Y durante ese tiempo hemos visto que existía un interés al respecto. Y en este libro queríamos hacer 3 cosas. En primer lugar, mostrar los enfoques utilizados ahora en educación, sobre todo en países de medios y bajos ingresos. En segundo lugar,
mostrar lo que no es el pensamiento sistémico. Y eso por un sentimiento de frustración con el Zeitgeist que se utiliza incluso antes de la cumbre de transformación de la educación. A menudo este término es sinónimo de sector. Muchos hablan de trabajar a nivel sistémico y eso no nos ha parecido útil. Y aquí queríamos tratar algunas de las cuestiones con las que los actores pueden tener en cuenta la escala o la linealidad de los resultados o algunas de las soluciones a los problemas de educación. Y luego también queríamos lanzar el debate y esperamos que hoy sea el inicio de ese debate para que en un momento dado nosotros en el sector educativo nos sentamos cómodos con términos como la complejidad, el flujo, que otros en sectores como la alimentación o el clima ya utilizan. ¿Por qué hemos elegido hacer este libro ahora? Pues la razón que todos quieren escuchar, porque demasiados sistemas educativos en el mundo fracasan y sabemos que la financiación no se traduce en los resultados educativos que deseamos y queremos aquí explorar los retos globales de educación y equidad. Y evidentemente no hay soluciones fáciles. Y aquí hacemos dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué los niños no aprenden lo básico? ¿Por qué las intervenciones a pequeña escala no se pueden hacer mayores? ¿Y cómo nosotros, los actores en el mundo educativo, tenemos que actuar de otra manera? Y hemos estudiado un poco la literatura. Y voy a mostrar un poco el camino que hemos recorrido. Hemos visto que hay muchas investigaciones que terminaban como ¿por qué? Y muchos empezaban y terminaban con el ¿por qué? Por ejemplo, hemos trabajado en duplicar los ingresos de los profesores en Indonesia, que no ha tenido efectos en los resultados de los niños. También en Kenia, la mejora del aprendizaje por una ONG, pero que no ha dado todos sus resultados. También hemos aprendido que eso no tiene que ver a la fidelidad de la implantación en Madhya Pradesh, a pesar del nulo impacto en el aprendizaje. Por ello, existe esta frustración que soluciones de sentido común no dan los resultados esperados. También sabemos que un enfoque de prueba, aprendizaje, adaptación de la implementación, junto con una fuerte voluntad política y apoyo técnico, fue fundamental para el éxito de una reforma pedagógica en Kenia. También sabemos que tenemos ejemplos de México, India y Brasil que incluyeron varios componentes de éxito al mismo tiempo: libros, formación presencial del profesorado, coaching, orientación de la enseñanza al nivel adecuado. Con lo cual, el cambio de sistemas es hacer muchas cosas a la vez y a gran escala. No, hay una publicación excelente de Richard Elmore sobre hacerlo a escala, parecía una buena idea en aquel momento. Y luego hemos empezado a estudiar la política educativa y aquí había cada vez más publicaciones. Hay trabajo en Sudáfrica, trabajo de educación comparada, también, por ejemplo, en Delhi. Distintos enfoques resaltan la importancia del contexto, de soluciones locales y la necesidad de apoyo en la primera línea de los docentes. Todavía no estamos integrando todo ello en nuestros sistemas educativos. Y la última serie de preguntas son las siguientes. ¿Hasta qué punto actores externos pueden cambiar el sistema?
Y aquí hay distintas publicaciones que empiezan a entrar en la educación. Por ejemplo, crear coaliciones de cambio o coherencia para el aprendizaje. Se trata de relaciones y actores en el sistema. Todas estas publicaciones aportaban algo, pero no se llegaba a una consolidación considerada sobre cómo funciona el sistema para poder avanzar. Y para nuestros pasos siguientes, Moira. Muchas gracias, Laura. Voy a saltar estas transparencias. Bien, pues como decía Laura, esa idea de analizar y adoptar un enfoque sistémico era algo que veíamos como necesario. Y al analizarlo nos dimos cuenta de que nos encontramos con una ola de entusiasmo a favor de sistemas y este tipo de enfoques. Y uno de los motivos por los que queríamos componer este libro es hacer una contribución que haga que esta perspectiva sistémica vaya ganando terreno en el ámbito de la educación y no se quede en palabras bonitas o a nivel conceptual únicamente, que tuviese cierto arraigo también. Nos dimos cuenta que había mucho discurso político, la narrativa que veíamos a nivel internacional, en organizaciones internacionales, en documentos políticos, utilizaba la palabra sistema, pero no había cambiado nada en términos de lo que se estaba presentando como posibles enfoques o soluciones para que el sistema pudiese cambiar realmente. Y es por ello que a nivel fundamental nos dimos cuenta de que algunos documentos que leíamos tenían muchas palabras tipo sector sustituidas por la palabra sistema, pero no se estaba cambiando la forma de trabajar. Y es uno de los motivos por los que decidimos reunir estos capítulos que presentan distintas formas en las que podría aplicarse ese enfoque sistémico, cómo ponerlo en práctica realmente en nuestro sector. ¿Qué significa el enfoque sistémico o pensar de forma sistémica? Pues todo se basa en la complejidad. Si el mundo es complejo, ¿cómo reaccionar ante esa complejidad? Han corrido ríos de tinta a este respecto. Aquí tenemos muchas referencias, bibliotecas enteras sobre complejidad y enfoques sistémicos, desde los enfoques de la máquina, cibernéticos, teoría del caos, teoría sistémica, así como todo el trabajo que se ha realizado sobre el enfoque sistémico desde el punto de vista ecológico y social ante el desarrollo y lo que significa esto sobre el terreno. Hay una referencia crítica que hemos de tener en mente a este respecto, y es que este enfoque no es nuevo, no es nada nuevo. Se trata de formas de saber, de conocer y de hacer que son intrínsecas o están muy relacionadas con pensamiento indígena y formas de trabajar del hemisferio sur que ahora no pueden ser presentadas como el último grito en el hemisferio norte o en la reflexión de Occidente. Si ven esta forma de presentarlo, por favor, tengan en cuenta que se remonta a una historia y que no es nada nuevo. Queríamos definirlo de forma clara, definir el pensamiento sistémico y la práctica sistémica, y que esto nos permita reaccionar de forma adecuada a la complejidad que vemos en el mundo. Bien, si en esta línea, si nos basamos en el hecho de que las cosas son complejas, nuestra forma de pensar sobre las cosas también ha de cambiar, teniendo en cuenta toda su complejidad. Aquí hay una serie de preguntas clave. ¿Qué es un sistema complejo? Pues bien, me gustaría pasar revista a algunos ejemplos y definiciones que teníamos en los capítulos.
Los sistemas complejos se basan en elementos, pero también son elementos sociales y tecnológicos. Aquí vemos algunos elementos sistémicos que encontraremos en el libro. En los capítulos empíricos, por ejemplo, como pueden ver aquí, cubren una amplia gama de conceptos. Además de estos elementos, también tenemos la relación existente entre ellos y es lo que definirá sus interacciones. La relación define el sistema. El sistema no es la suma de las partes, sino la suma de las relaciones entre las partes. Y estas relaciones pueden ser de rendición de cuentas, de confianza, de un cometido compartido, relación entre pares, una relación de poder vertical, causal, correlativa, distintas formas de pensar y concebir esas relaciones. Además, los sistemas existen dentro de un contexto y están abiertos a ese contexto. El contexto, por lo tanto, afectará el sistema y el sistema se verá afectado por su propio contexto. Tenemos el contexto en el que trabaja el aprendiz, la persona que aprende, y hemos de garantizar que el contexto sea mejorado para que el sistema pueda cumplir con su objetivo. También tenemos mucho trabajo sobre datos, la función que desempeñan los datos a lo largo de los últimos tiempos. Y un componente importante tiene que ver con la función que desempeñan estos datos. No se trata de redactar informes, que es a lo que aspiran muchos sistemas, sino más bien ser capaces de decir, hemos emprendido una acción, aquí tienen ustedes los datos acerca de esa acción y vamos a cambiar nuestra intervención, recopilar datos para poder luego obrar de forma acorde y mantener la evolución del sistema, incluso si la intervención ha cambiado o puede haber cambiado. Tenemos también las funciones del sistema, otro componente que hay que tener en cuenta. ¿Qué esperamos que hagan esas funciones? Y las vías de influencia dentro del sistema, tanto dentro como fuera del sistema. 6 elementos que hemos de sopesar al definir un sistema complejo. Como ya lo destacaba Laura al principio, estos elementos nos importan porque queremos lograr un cambio sistémico bien encaminado en el ámbito de la educación. Y lo que se dice a este respecto es que si queremos mejorar un sistema, hay distintas palancas, distintos motores que pueden estar más cercanos o alejados del punto central. Cuanto más alejados estén, menos esfuerzo tendremos que efectuar para poner el cambio en marcha. El poder o la capacidad, mejor dicho, de ver el paradigma. La idea o el paradigma de un sistema nos permitirá aceptarlo y trabajar con él. En vez de seguir con un procedimiento lineal, podremos efectuar cambios al ser conscientes de ese paradigma. Ahora que contamos con los datos a nuestra disposición, tal y como deberían de ser, aquí vemos lo que se encuentra en la parte más cercana a la base. Se trata de ver qué podemos hacer para ir remontando distintos pasos en el proceso. Bien, conceptos de pensamiento sistémico. Aquí tenemos distintas formas en las que las personas pensaban en el pasado, formas de pensar del pasado y formas en las que todavía pensamos. Se basan en el libro sobre sistemas complejos de Bolton, Green y Ramalingan. Ven la referencia a pie de pantalla y ven aquí distintas flechas. Y me gustaría contraponerlas a otras formas de pensar. No que algo sea complicado, sino complejo. Lineal, no lineal, cerrado, abierto, técnico, social, un bucle único o un proceso iterativo. Son distintas formas de concebir una acción. Y como decimos, si el mundo es complejo y aceptamos que lo es, necesitaremos métodos acordes. Si el mundo es impredecible y no lineal,
¿Qué necesitamos para poder capturarlo y reconocerlo como tal? Aquí tenemos el resultado de una investigación del año pasado que analizaba la correlación entre niños que habían abandonado la escuela, abandono escolar y PIB por cápita. Si podemos ver, intentamos establecer una correlación, podríamos afirmar que no hay una relación entre el abandono escolar y la riqueza del país. Nos llamaría la atención, pero es lo que nos dice la estadística y por lo tanto ha de estar en lo cierto. Ahora bien, si decimos aplicar un enfoque de complejidad y establecemos la correlación Pearson, la línea que obtendremos es totalmente distinta y coincide más o en mayor medida con los datos. No hay una regresión que pueda encajar de forma idónea, pero aquí sí encaja mejor con el resultado. ¿Cómo cambiar nuestros métodos de investigación, nuestras acciones y nuestras intervenciones? Pues dado que las intervenciones han de basarse en resultados inesperados, los emergentes y las interacciones y lo que hace esto para la interacción. Aquí tenemos algunas herramientas sistémicas brevemente. Algo muy útil son los gráficos de comportamiento versus tiempo. Vemos que los resultados suelen aumentar, pero no se mantienen estables. Si incluimos una intervención que espera un resultado determinado, con una reacción lineal, quizás nos veamos decepcionados. Y el problema quizás sea nuestra forma de pensar acerca del problema, por lo que no tanto nuestra intervención o la reacción de los participantes a la intervención. El modelo iceberg es otra forma de concebirlo. Habrá dos personas que vean los mismos eventos y patrones, pero por su modelo mental o su patrón mental tendrán una interpretación totalmente distinta de esos modelos y patrones. Y luego también tenemos los diagramas de ciclo causal, que son buenos ejemplos de nuestros capítulos empíricos. Bien, con esto brevemente también me gustaría presentar otro documento que no está incluido en el libro, que fue publicado el año pasado, un mapeo de la educación internacional efectuado en Ginebra, que se centra en 3 grandes cambios críticos en el mundo humanitario de la educación a escala internacional. Identifica 3 vías para el cambio. De no haber tomado un enfoque sistémico, habríamos perdido la perspectiva de los elementos, los tipos de elementos, las relaciones entre estos elementos, así como el efecto que tienen en el sistema y la forma en la que puede afectar el exterior. Y con esto les dejo un resumen del índice y le cedo la palabra a Sharon. Cedo la palabra. Thank you so much, Moira and Laura, for your informative presentations on theoretical and Muchas gracias, Moira, por la presentación. Y ahora vamos a presentar un vídeo de los capítulos. La idea fundamental en nuestro capítulo es que resolver la crisis a nivel nacional requiere soluciones sencillas y eficaces y, por otro lado, un enfoque que permite adaptar soluciones en un contexto específico. Nuestro estudio de caso se basa en Zambia. En el 2014, una evaluación nacional vio que el 50% de los estudiantes de secundaria no podían hablar su propio idioma. La solución es ir al nivel correcto. Son principios que operan en TAR. Hay una alta tolerancia en África para la adaptación, permitiendo a las instituciones pertinentes cumplir con los enfoques fundamentales. Por ejemplo, busca un punto de entrada orgánico. Y en Zambia, el Ministerio de Educación ya ha visto los niveles de educación como un problema y lideró este sistema coordinando con otros ministerios, Naciones Unidas, etc.
nos permite tener datos granulares del progreso de aprendizaje y permite tener una información accesible a todos los niveles, a nivel regional, nacional. Los datos tienen un impacto solo si las personas confían en esos datos y los utilizan para poder modelar el aprendizaje según las necesidades de los estudiantes. Esto es visible a través del sistema y esto permite un empoderamiento. Esto se traduce en un modelo que permite el cambio. Desde el principio, Tara apunta a su salida. No se trata de sustituir el sistema, sino permitir al sistema educativo adaptarse a los distintos sistemas. A key idea in our chapter is the Una idea importance clave en of nuestro nurturing capítulo collaborative es professional la relationships. importancia de We want to desarrollar suggest un that if we can profesionalismo understand the group colaborativo, dynamics going que on here podemos between comprender teachers, la it can shed dinámica light entre on how distintos change docentes, puesto happens que at puede scale arrojar in luz sobre education el cambio systems posible and be dentro part del of our sistema toolbox for educativo education y system podría formar change. parte de nuestra In caja 3 de settings, herramientas Kenya, para el cambio Rwanda and India, sistémico. we Hemos looked at analizado el cases where caso de la teachers India, worked Kenia together y in Ruanda, communities of casos en los que practice to share docentes learnings and podían improve their classroom trabajar teaching. juntos en comunidades We de found práctica 4 key para mejorar characteristics sus that were técnicas de associated with enseñanza. effective groups. Tuvimos One, there was tuvimos trust distintas between members of the group. constataciones, 2, confianza entre there's los a really grupos, good professional dialogue. So diálogo teachers talked profesional. about really good problem Muchos solving, profesores good pudieron questioning hablar de techniques, resolución de and the problemas, discussion of técnicas alternative y strategies for debates teaching. sobre estrategias 3, alternativas. there's a 3. sense of shared purpose. And 4, there's a sense Cometido of mutual compartido accountability y to each rendición other. de cuentas We want to entre suggest ellos. that this new Queremos evidence proponer matters for our que work as estas education ideas system marquen la reformers diferencia because it en reminds us nuestras to pay reformas attention de to sistema, the porque topic of hacen que quality prestemos and atención a la lateral cuestión de relationships. la I think calidad so y often las when we are relaciones in the business laterales. of En muchos education casos, a veces system change, trabajamos we gravitate en towards the educación y cambio hardwiring, sistémico so delivery y systems, cumplimos con la tradición, accountability structures, incentives. These con things are important, incentivos but y this new estructuras de evidence rendición reminds de us cuentas, pero to also pay attention este to the sistema nos so-called permite softer stuff, prestar the quality atención of a relationships and the las quality of the habilidades improvement blandas, por conversations that así happen in decirlas, schools la as well. calidad de las I think conversaciones que podemos sometimes tener dentro system de change los work can centros also feel really formativos. messy and woolly. A veces la And what I love formación about this new research is it gives puede us 4 encontrarse en tangible, situaciones practical de look fors enredo that we can design y for in aquí our work hemos tomorrow. propuesto In una serie de fact, I ideas like to think prácticas about que podrían ser the aplicadas a partir quality de of mañana peer incluso. professional relationships between Hablamos de teachers and calidad, between head relaciones teachers as well, profesionales as entre kind of leading profesores, indicators of personal teaching and learning improvement docente at y scale. encargados de la On educación. behalf of all of our En partners at nombre de todos EDT, nuestros socios STIR, en the Education EDT, Commission, STAR, WISE and WISE IIEP, y we really hope this new IIEP, evidence esperamos que inspires you to estas nuevas broaden the pruebas les debate on inspiren a what ampliar el matters debate for sobre lo que education es system importante change para at nuestros scale. cambios educativos. Muchas gracias. So how can donors support Bueno, ¿cómo los donantes pueden apoyar las reformas que mejoren los resultados educativos? Esta es la pregunta motivadora de este capítulo. Y voy a empezar diciendo que hoy sabemos lo que funciona en cuanto a los resultados educativos. Las intervenciones han funcionado de manera bastante fiable a nivel regional. Sin embargo, sabemos mucho menos sobre cómo hacerlo funcionar en modelos liderados o sistemas liderados por el gobierno a un coste asequible. El ver a nivel local cómo adaptar una intervención no es sencillo. Y algunos de los principios descritos en este libro y en nuestros capítulos conjuntos pueden ser un punto de partida útil para la discusión. Dos de estos principios me llamaron la atención. El primero se trata de transmitir la perspectiva de varias partes interesadas en el diseño y la implementación de la reforma. Toda una serie de reglas. Una reforma que funciona necesitará abordar las necesidades, impulsar la motivación y mejorar la enseñanza todos los días. Se entiende muy bien esa perspectiva
y hay herramientas para líderes oficiales, etcétera. El segundo principio es la necesidad de tener un grupo unido. Uno de los mensajes que me llamó la atención es que, y simplifico, no tenemos una idea de cómo va a resultar una reforma en un dado contexto. Se necesita humildad, además de información para poder intervenir sobre el diseño. Esto significa que necesitamos más investigación sobre la implementación y más gestión de proyectos sobre el terreno, por ejemplo, con equipos visitando las aulas para ver cómo funciona todo. Mi capítulo aborda las reformas itinerantes. Ha sido un tema muy abordado en los últimos 20-30 años. Se trata de reformas que aparecen en un país y que van de un rincón del mundo a otro, y analizamos lo que efectúa esto como reforma y lo que trae en el sector educativo, que se transfieren conocimientos y cómo transforman el sector educativo en esa zona. Es mi ámbito de investigación, y en este capítulo intento analizar los conceptos claves de Niklas Luhmann, un investigador alemán. Estos términos permean todo mi trabajo: proyección, referencia, contrarreferencia, recepción y traducción. Una de las ideas clave de mi capítulo en este libro es que para poder entender los sistemas educativos como sistemas tenemos que hacer una cartografía de la participación por grado. Esto nos permite ver cómo los estudiantes pasan por este sistema y cómo las oportunidades de aprendizaje están distribuidas y las implicaciones en términos de costes. Para poder entender los sistemas hay que entender las estructuras y las relaciones entre las distintas partes. Esto requiere una cartografía de los flujos, de la gestión de los flujos en el sistema, en donde los puntos, los nudos, son en donde se encuentran los problemas y ver cuáles pueden ser las implicaciones también para los costes. La segunda razón nos da la oportunidad de explorar zonas de exclusión, las llamamos así. Hay varias formas de participar en el sistema educativo y distintas oportunidades de mantenerse incluido del aprendizaje o verse excluido. Si no entendemos la relación causal para los niños que empiezan a aprender y que abandonan antes de completar el ciclo, pues desperdiciaremos esta oportunidad. La tercera razón es que nos da la oportunidad de utilizar datos desagregados para explorar las relaciones de equidad que pueden existir en términos de participación. Podemos hacer preguntas desde el punto de vista socioeconómico, ubicación o los parámetros importantes en un sistema dado. La última cuestión, y a lo mejor la más importante, es que al hacer una cartografía de la participación con el tiempo se tiene un sentido de la evolución dinámica y también al ver las reformas necesarias, los sistemas pueden ser más eficientes y asequibles por ello. La idea de nuestro capítulo es trazar límites en el sistema educativo que queremos cambiar. Nosotros nos centramos en los sistemas de formación profesional y a nivel histórico nos vemos que muchos esfuerzos habían fracasado porque tenían una delimitación, un alcance muy limitado y no ponían en relación los actores nacionales e internacionales y otras instituciones educativas, empleadores y representantes de otros sectores de la economía. Por supuesto, cualquier mapa de sistema o diagrama se basa en asunciones,
presunciones y se basa en unas flechas que orientan distintos puntos. Es importante interpretar bien el sistema, conocer los actores, su relación y la dinámica, cómo reaccionan y cómo comparar sus visiones con la realidad sobre el terreno. Hemos reunido distintos conocimientos de pensamiento sistémico para diseñar nuevos proyectos. Un equipo con la combinación de especialización adecuada en términos de educación y de cambio sistémico. Quizás parezca complejo, pero nuestro estudio de casos se centró en Camboya con distintas herramientas que utilizaba el equipo en su análisis. Tienen dos mapas. Uno que destaca las relaciones entre empleadores, centros de formación y distintos actores, y otro que analiza las funciones de apoyo y reglamentarias. Al solapar o sobreponer ambas perspectivas, podemos tener el análisis adecuado para alcanzar una buena estrategia de cambio. Nuestra contribución a este libro interesante es un capítulo para incluir distintos sistemas. Hemos empezado nuestra discusión hablando con políticos y evaluadores que son conscientes de la dinámica sistémica y cómo funcionan las intervenciones. Sin embargo, este tipo de principio o ideas o sistemas muy a menudo no se tienen en cuenta explícitamente en el diseño de políticas. Y eso a lo mejor se debe al hecho de que muchos políticos consideran este tipo de lenguaje demasiado abstracto. Por lo tanto, para abordar esta cuestión y hablar con distintas audiencias sobre las ventajas de este tipo de pensamiento, introducimos el principio de evaluación realista por principios de metodología y ofrece a los investigadores unas cuestiones explícitas a la hora de hacer la evaluación. En nuestro capítulo aprovechamos lo que hemos aprendido en Colombia, un sistema que funciona desde hace 2 años, y damos un paso a la vez para incluir la evaluación. Pasamos del diseño, el análisis y la entrega de las recomendaciones políticas finales. Cuanto más pensamos en un sistema educativo, más queremos comprenderlo. ¿Por qué tenemos a tantos niños que están en la escuela y no aprenden? ¿Por qué una política demostrada puede funcionar en un contexto pero no en otro? ¿Por qué tenemos tantos esfuerzos contradictorios que tienen lugar al mismo tiempo? Las autores de este capítulo formaron parte de un pequeño grupo que en 2018 quiso plantear todas estas preguntas de por qué. Hemos destacado 2 componentes centrales del pensamiento sistémico. Nos permite concebir una situación desde la perspectiva de otros y nos permite compartir la perspectiva con otros actores dentro del mismo sistema. Y en segundo lugar, partimos del problema y no de la solución. Este capítulo atraviesa un viaje de colaboración entre expertos de pensamiento sistémico y actores de pensamiento sistémico de Ruanda y República Democrática del Congo, a medida que vamos trazando un diagnóstico para comprender mejor y ayudar a aquellos que están en el sistema a comprender mejor sus perspectivas respectivas y trabajar a favor de un entendimiento común de su problema educativo. I would like to thank all authors. Me gustaría dar las gracias a todos los autores que han grabado estos vídeos sobre los distintos capítulos. Voy a invitar a Moira y a Laura para que hagan breves comentarios sobre las contribuciones a los distintos capítulos del libro. Como pueden ver, hemos tenido una selección muy rica de casos y
y distintas maneras de pensar sobre enfoques sistémicos. Y lo que nos gustaría hacer ahora es resumir cómo el pensamiento sistémico en todos estos capítulos muestran por qué las soluciones técnicas a lo mejor no son las adecuadas y cómo actuar de manera distinta. En primer lugar, la primera lección que hemos aprendido de todo este trabajo increíble de los distintos autores es la importancia de definir el sistema con el que uno trabaja. Y los límites alrededor del sistema tienen que tener sentido para el sistema, no con respecto a lo preferido o la idea que tenemos. La segunda lección importante es que es muy importante apoyar la identificación de los problemas de manera colaborativa y no en llegar y decir yo sé dónde está el problema y por lo tanto sé cuál será la solución, sino que hay que hacerlo de manera conjunta. Y el otro punto importante es ser consciente del papel de uno y cómo el sistema que funciona con otros sistemas externos puede influir sobre el comportamiento de uno y sus interacciones. Estos son elementos fundamentales para formar parte de una iniciativa de sistemas de forma positiva. Luego, la importancia del diseño de políticas y de programas que se centren en personas y en dinámicas. No se trata de tener 10 intervenciones en 40 países alcanzando 6 millones de beneficiarios, sino más bien qué es lo que sucede con estas personas y cuáles son las dinámicas que podemos apoyar para que las cosas vayan por el buen camino. La quinta lección, no pensar que la escala significa grande. Una intervención puede ser beneficiosa si funciona en unas pocas escuelas. Muy a menudo no es necesario, escala no significa grandes cifras. Luego, la importancia de permitir enfoques de adaptación, de test de aprendizaje. Esto es importante para garantizar que funciona. Y luego ser muy consciente de que se están adoptando términos que se usan conscientemente. Si se utiliza el término sistema, se tiene que utilizar a sabiendas que no es sector. Si no tenemos cuidado con ello, dentro de 5 o 6 años alguien podrá decir, bueno, hemos intentado el enfoque sistémico y no ha funcionado, con lo cual ya lo vamos a dejar de lado. Tenemos que asegurarnos que implementamos enfoques sistémicos fieles a su significado y también asegurarnos que es posible demostrar la utilidad de enfoques sistémicos por su propio mérito y no porque personas han utilizado el término de manera demasiado vaga. Laura. Sí, más allá de estas reflexiones para la puesta en práctica y para que todos pensemos en lo que es un sistema y cómo podríamos trabajar de forma distinta, cómo traducir este zeitgeist y uso del sistema, tenemos direcciones de futura investigación, orientaciones sobre posibles líneas investigativas. Ya destacamos que tenemos pocos ejemplos de la aplicación del sistemas de enfoque sistémico a herramientas de educación y es por ello que esperamos con ansias aprender más y ver más ejemplos en la práctica y que ustedes puedan contribuir con sus ideas ya sea por el chat o a través de esta dirección de correo electrónico. Esperamos que la palabra sistema siga siendo empleada en nuestro sector y que en el discurso y la teoría del desarrollo siga siendo y marcando tendencia. Está siendo el tema de conversación candente. También esperamos que esto
marque el comienzo de un proceso de expansión de métodos, tanto en términos de investigación como diagnósticos, a los que hacen referencia muchos de nuestros artículos. Se amplía la investigación en esta dirección. Es algo a tener en cuenta. Y se habla mucho acerca de la investigación de aplicación para responder a esas preguntas, y nosotros proponemos enfoques innovadores. También nos hemos dado cuenta de que hay muchos estudios y debates que podríamos tener con distintos sectores. Todos conocemos a los actores del desarrollo internacional, todos trabajamos en silos, hemos conocido a representantes de sistemas alimentarios, climáticos, y por supuesto todos podemos beneficiarnos naturalmente de un análisis conjunto. Como hemos podido ver en las presentaciones del día de hoy, no vamos a poder resolver, no hay una solución única en la educación y no podemos analizarla o concebirla desde el punto de vista educativo únicamente. Hay que contrastarlo. Y nos parece una dirección importante en la investigación. Y como bien destacaba Moira, podemos aprender del conocimiento sistémico del hemisferio sur y los conocimientos indígenas que se vieron excluidas de muchas conferencias, investigación y oportunidades de financiación en desarrollo internacional y la educación internacional. Hay mucho que podemos aprender de otras conversaciones. NORAC ya está trabajando en este ámbito y representamos uno de muchos foros, una de muchas comunidades. Y con esto me gustaría concluir. Nuestra reflexión general se basa en que contamos con una serie de capítulos fantásticos, enriquecedores, y esperamos que les aporten ideas nuevas, inspiración, y que puedan pensar de forma distinta acerca de la palabra sistema y la literatura sistémica y las herramientas y los enfoques que podemos adoptar. Una de nuestras conclusiones principales es que el pensamiento sistémico y muchas de sus vertientes está siendo utilizado cada vez más. El enfoque sistémico, la reflexión sistémica son palabras que están a la moda. Pero las herramientas y los enfoques de pensamiento no son conocidos en el mundo de la educación. Y a pesar de que siga siendo un ámbito que está siendo desarrollado, la práctica se usa muy poco. Tenemos mucha literatura acerca de prácticas sistémicas que podríamos aprovechar. Creo que en muchos casos quizás no contamos con ejemplos, que en otros casos no han sido compartidos y no contamos con tanta variedad como encontraríamos en otros sectores. Se trata de un ámbito en desarrollo, requiere más investigación, más debate, y esperamos que este libro contribuya a estimular ese debate para que sea fructífero, con distintas formas de reflexionar y trabajar en la educación. Esperamos que esto inspire más reflexión y vaya más allá de ese enfoque ascendente, descendente o lineal, con una solución y un resultado, sistemas de solución y resultado, y más en unos enfoques ascendentes para poder utilizarlos cómodamente con el principio de flujo y de complejidad. Y ahora que aprovecho para concluir y zanjar el día de hoy, he estado en contacto con distintos autores y muchos que están conectados aquí hoy, y me gustaría dar un agradecimiento especial a los autores por su contribución y por habernos animado a profundizar en esta forma de pensar a lo largo del último año. Y muchas gracias a Georgia Thorne, Luc Pasquet y Daniela Adanova, porque ha sido gracias a su coordinación y su apoyo que hemos hecho posible este libro. Muchas gracias. Thank you very much, Moira and Laura, for summarizing main points from the book. Muchas gracias, Laura y Moira, por resumir
los puntos principales y por mostrar el camino futuro. Ahora voy a dar la palabra a Karen para que nos haga su reflexión sobre el libro. Muchas gracias por la oportunidad de contestar al libro y a la presentación que se ha hecho de manera tan profesional. Me gustaría hacer mi resumen del libro, que puede que sea un poco distinto al hecho por Moira y Laura, y hablar un poco del tipo de interrogantes que me ha supuesto el libro y en dónde se necesita más investigación. Este libro intenta hablarnos un poco de lo que es un sistema y cualquiera que lea este libro, como han mencionado Laura y Moira en su conclusión, las respuestas son tan diversas como el número de capítulos en el libro. Por lo tanto, lo que hemos aprendido del libro es que el pensamiento sistémico es más bien una perspectiva y no un enfoque, pero lo podemos categorizar en tres ámbitos. Y aquí es como lo voy a categorizar. Evidentemente, se puede hacer cientos de tipologías. Si pensamos en el sistema como una máquina, como algo en lo que se quiere tener una alineación de papeles y responsabilidades en donde se asignan los recursos de manera eficaz y en donde, de alguna manera, la política que está por encima se considera como algo que se pueda bajar en cascada. Hay un par de capítulos que se centran en la importancia de este tipo de pensamiento sistémico y aquí voy a resaltar el capítulo de Marla y Michelle sobre el marco sistémico correcto y el capítulo de Keith Lloyd. ¿Por qué este tipo de enfoque de pensamiento sistémico es tan importante? Pues bien, resalta lo difícil, pero lo fundamental que es tener buenas pruebas sobre la estructura funcional de un sistema en sí. Y añadiría, estoy un poco en desacuerdo con la declaración realizada en la introducción del capítulo que parece decir que la educación está detrás del pensamiento sistémico. Si pensamos en la naturaleza holística del sistema educativo, vamos un poquito más rápidamente en pensar en el sistema como con respecto al sistema sanitario, que se centra más en políticas y menos en sistemas. Eso es muy importante. Y otra manera es pensar el sistema de abajo arriba. Y uno de los cambios que hemos visto con el tiempo en el pensamiento sistémico es que en la actualidad nos interesa más en ver a qué se parece un sistema con respecto a los actores en el interno del sistema y las relaciones necesarias para cambiar el sistema o para llegar a esos puntos focales. Esto con respecto a hace 15 o 20 años. Esa es la visión de abajo a arriba. Y luego otra manera de pensar en los sistemas es de dentro hacia afuera. Y aquí la educación es extremadamente débil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, podemos pensar en retos mundiales importantes, conflictos, ecología, medio ambiente. Y sabemos casi con certeza que la educación juega un papel a la hora de hacer frente a esos retos, pero también forma parte del sistema que tiene que dar una respuesta a esos retos. Y aquí no se explora demasiado en el libro, pero tenemos que utilizar nuestro pensamiento sistémico eficazmente. Y quería decir algo ahora sobre cómo el concepto de reforma sistémica ha cambiado con el tiempo. Hay cosas que no hay que dejar de lado y, en mi opinión, la educación ha hecho un mejor trabajo en el pensamiento sistémico con respecto a otras áreas. Ha habido mucho más esfuerzo para intentar estudiar los sistemas y definir cómo los distintos componentes del sistema educativo encajan. Aquí, por ejemplo, hablo de recursos, de flujo de recursos y luego la dinámica crítica que indica cómo se puede cambiar un sistema.
Lo que nos falta hoy, creo, es el vínculo entre los enfoques de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Qué quiero decir? Uno puede pensar en el sistema como la alineación funcional de recursos y actores en un sistema o como la capacidad de los agentes en ese sistema para cambiar dicho sistema. Y estas dos piezas no parecen estar estrechamente integradas. Y voy a dar un ejemplo. Si vemos el magnífico capítulo sobre profesionalismo colaborativo, me parece que ahí está a nivel de los docentes, pero pierde la oportunidad de ver cómo se puede tener un apoyo para el profesionalismo colaborativo. Y esto en términos de recomendación es muy importante. ¿Quién necesita el pensamiento sistémico? Hay un hilo implícito a lo largo de todos los capítulos en las personas que necesitan pensar sistemáticamente son los jefes, es decir, los actores del sistema necesitan un pensamiento sistémico. Pero queremos ver un pensamiento sistémico también a nivel de los estudiantes, a nivel de los beneficiarios. ¿Y cómo conseguir que participen en este pensamiento sistémico? Pues es otro de los retos metodológicos que podríamos abordar. Y finalmente, quiero concluir diciendo que lo que más me molesta, habiendo pasado tiempo en organizaciones de desarrollo internacional como gestora y como académica, es que el pensamiento sistémico en este libro se marca como una manera de fortalecer la capacidad, pero bueno, se hace un pensamiento sistémico para reforzar la capacidad sistémica. Y creo que eso es plausible, pero ¿cómo saber si es verdad? En primer lugar, la capacidad es casi elástica en términos de sistema. La capacidad significa algo y nos estamos acercando a poder abrir todo ello para mover los sistemas a lo que Moira ha descrito, pero necesitamos más investigación que nos muestre cómo fortalecer la capacidad. Y estoy, digamos, un poco confundida, o más bien no tengo seguridad de que cuando hablamos de fortalecer la capacidad del sistema se necesite más formación. Si se ve cualquier programa, se dice vamos a formar a las personas en esto o en lo otro. Y cuando formamos, apalancamos la formación a nivel de los individuos en vez de fortalecer los equipos o los enlaces entre las distintas capas del sistema. Con lo cual, hay mucho que hacer, tanto a nivel de la investigación como en el pensamiento sistémico para reflexionar con respecto a este reto de capacidad. Capacidad, si Moira habla en su explicación de algo técnico, yo hablo de estructura y de función, pero hay una capacidad relacionada con datos, pruebas, reglas, normativa, normas, el sistema formal. Y luego tenemos la capacidad relacionada con la gestión del cambio, cómo fortalecer el liderazgo, cómo crear un feedback de abajo arriba. Y esto nos apunta en esa dirección y necesitamos más investigación y más acción. ¿Por qué los sistemas educativos son tan malos en el aprendizaje? Yo tengo todo un curso en la Universidad de Toronto y pido a los estudiantes que reflexionen sobre distintas maneras de pensar en el comportamiento organizativo para desembalar esta cuestión, porque es la capacidad de basarse en las pruebas de alrededor y luego mirar el camino para el cambio. Está en el centro de cómo los sistemas educativos van a responder a estos retos políticos, medioambientales a los que nos enfrentaremos en los próximos 20 años. Bueno, dejo ahí ese puzzle
¿Qué es esto de aprendizaje organizativo? ¿Por qué los sistemas son tan malos a la hora de aprender o por lo menos no son tan buenos? Lo dejo ahí como piezas del puzzle y a lo mejor Moira y Laura podrán contestar a esa pregunta. En general, muchísimas gracias. Son unos capítulos muy diversos, los agradezco todos y he dejado algunos que quería mencionar. Por ejemplo, la aplicación de un enfoque realista a la evaluación. Me encanta ese capítulo y de manera más general diría que se ve en algunos capítulos las organizaciones internacionales y cómo estas últimas piensan en los sistemas y esto es algo muy útil. Muchas gracias y gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Karen, por compartir tus interpretaciones del libro y por abordar preguntas importantes y críticas. Creo que ahora podemos abordar algunas cuestiones suscitadas y responder a preguntas de los participantes. Me gustaría dar la bienvenida a todos los autores como panelistas en la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora, entre que se van sumando, quizás podría empezar con una pregunta a los editores, a las editoras, mejor dicho. Una pregunta más amplia. Habrán visto que tenemos preguntas importantísimas e interesantísimas, más de 70 en total, que han sido planteadas por el público. Por favor, comprendan que posiblemente no podremos abordar todas y cada una de ellas, pero sí tomamos nota de ellas en un archivo separado e intentaremos volver a analizarlas de forma separada. Tomamos nota de todas ellas para los próximos pasos a dar dentro de NORAC. Primera pregunta. Es una pregunta de Andrew. Voy a leerla en voz alta. ¿Tenían ustedes consenso en el libro acerca de sistema educativo y ecosistema educativo? Se habló de sistema cuando los elementos tienen el objetivo de proporcionar educación como sistema de prestación de servicio, o si veían valor en una definición más amplia como la de ecosistema que tiene en cuenta la interacción con otros elementos, contexto, salud, etc. Moira y Laura tienen la palabra para contestar a esta pregunta. Gracias. Bien. En nuestro trabajo utilizamos ambos términos. La idea de que la idea de sistema, de que el sistema está abierto a distintos elementos en un entorno, ya sea medioambiental, climático, salud, datos o tecnología, es importantísimo para el tema a tratar. Sí, y si me permitís, algo que vemos en los distintos capítulos es que no hay un consenso en cuanto a la definición de la palabra sistema. Yo creo que es lo que hace que sea tan interesante su lectura. Gracias por la respuesta. Pues no sé si todos los autores tienen la misma opinión que los panelistas o las editoras, pero había muchas preguntas acerca de los ejemplos en sí. Hemos visto puntos importantísimos sobre lo importante que es tener el enfoque sistémico en la educación y muchos hablaban de qué ejemplos prácticos podríamos dar. La pregunta que recibió más votos es ¿cuáles son los mejores ejemplos de pruebas de pensamiento sistémico que han dado mejoras para los niños y su sistema? Por favor, sean lo más concretos posibles acerca de programa, país, resultado, etc. Quizás los autores puedan contestar esta pregunta basándose en los resultados y hallazgos de sus capítulos. Quien quiera tomar la palabra, adelante.
Hola a todos, buenos días. No sé si me oyen bien. Muy bien. Soy Marta Spivak y Berger y yo teníamos un capítulo al que hizo referencia Karen sobre el desarrollo de distintos sistemas. No tuvimos la oportunidad de compartir un vídeo con ustedes que resume el capítulo, pero sí me gustaría destacar un ejemplo que debatíamos en nuestro capítulo. El de un estado en Brasil que tuvo mucho éxito. Pudo mejorar de manera significativa su sistema educativo y sus resultados educativos, a pesar de ser uno de los distritos más afectados y más vulnerables del país. Algo que hablamos en nuestro capítulo es la forma en la que el liderazgo y el sistema se reunieron para cambiar una serie de factores, cambios a la forma en la que seleccionaban líderes, cómo promovían distintas prácticas instructivas y cómo alcanzaban consenso, incluyendo a las personas dentro de los cambios, a pesar de que hubiese resistencia por parte de padres y mucha voluntad política a distintos niveles, incluyendo el estatal. No creo que alguien dijese vamos a adaptarnos al enfoque sistémico y que con eso ya se alcanzase el cambio, sino más bien analizar un periodo de transformación con cambios que tenían lugar a distintos niveles del sistema y en distintos ámbitos, con relaciones distintas y con distintos actores. Yo creo que era un ejemplo idóneo de la forma en la que el pensamiento sistémico forma parte del cambio real. Moira, did you want to add a comment? Moira, ¿querías añadir un comentario? Quería invitar a los otros autores que están aquí para que puedan responder a las preguntas y pueden encender sus vídeos. Sería fantástico. Bueno, voy a contestar a la pregunta anterior sobre sistema y ecosistema. Nuestro capítulo es un poco distinto porque se centra en la educación y formación profesional, con lo cual forma parte del sistema educativo en sentido amplio. Y uno de los argumentos retóricos que incluimos en el capítulo es que históricamente hemos visto muchas reformas ineficaces de la educación y formación profesional y en parte se debe a que este sistema se ha considerado de manera demasiado restrictiva. Hablar de ecosistema es señalar que hay otros elementos y los vínculos entre las competencias desarrolladas y lo que sucede en los distintos mercados laborales es algo muy importante. Prestar atención a las distintas dimensiones de las empresas, sectores, cómo son los procesos de adecuación, todo esto es importante. Mi capítulo se centra mucho más en el proceso y en el desarrollo económico. Hay ejemplos de buenos cambios de sistemas. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora voy a hacer distintas preguntas al mismo tiempo para que los autores puedan contestar a la más pertinente para su capítulo. Una de las preguntas que me gustaría compartir es de Naomi sobre el contexto en los países de ingresos medios y bajos, cómo esto puede influir en la educación, sobre todo el pensamiento sistémico trata la formación para hacer frente al mercado laboral informal más presente en los países de medios y
medios y bajos ingresos. La otra pregunta es de Ariet de Nigeria. La pregunta es si, por favor, puede explicar la diferencia entre el enfoque sistémico del Banco Mundial y su perspectiva de pensamiento sistémico. Esta es la segunda pregunta. Y una pregunta que me gustaría añadir es sobre el concepto de sistemas y el mapa de sistemas. Es una pregunta de Cohen de Bélgica que trabaja en Camboya. Hacer un mapeo del sistema es una simplificación de la realidad según Meadows. ¿Cómo han decidido que un mapa de sistema es suficiente y cómo saben que esto permite tener unos flujos correctos? Se trata de aceptar que el pensamiento sistémico es siempre imperfecto y no permanente, pero a lo mejor tienen algo más concreto que sugerir. Pueden contestar a cualquiera de estas tres preguntas. Gracias. ¿Quieres que vaya, Mar? Maybe I take one that's directed towards my own backyard. So Jason Weaver, I work for the World Bank, and an excellent job presenting the book. And of course, Felicidades, me ha parecido excelente la presentación y todo ese trabajo de coordinación de esfuerzos. El vínculo con el pensamiento sistémico se basa también en el hecho de que no tenemos una definición idónea. En el pasado tuvimos también colaboraciones entre distintos socios de desarrollo para pensar de forma más holística, y lo que destacaré es que tenemos un conjunto de herramientas y nos centramos en distintos ámbitos temáticos que forman parte del sistema educativo: finanzas, formación, primera infancia, y tenemos enfoques desde el punto de vista de políticas. Y algo que me parece muy interesante del pensamiento sistémico es que existe una analogía con las políticas y la forma en la que se aplican, que puede ser muy distinta, y los actores también son distintos. Algo que veremos en la rúbrica es que se reconoce que hay políticas que están muy bien redactadas y han sido adaptadas por los legisladores, pero la forma en la que han sido puestas en prácticas puede ser muy distintas y puede variar de una parte del país a otra. Y es donde yo veo grandes diferencias. Las herramientas pueden ser extremadamente útiles para identificar distintos componentes del pensamiento sistémico. Yes, hello, good morning. Good morning here in Buenos días desde Colombia. Me gustaría reaccionar a la tercera pregunta sobre la idea de hacer un mapeo de un sistema, una cartografía. Esto forma parte de nuestro capítulo, el capítulo 9, en el que aspirábamos justamente a responder a esta pregunta. Alguien preguntaba también cómo es posible hacer un mapeo de un sistema si el sistema también es una construcción social, algo que está en la mente de las personas. A eso aspira a responder nuestro capítulo. Un sistema tiene una influencia considerable en nuestro comportamiento, a pesar de ser conscientes de que es un concepto. Y el enfoque que proponemos aquí es valioso y es útil porque nos muestra que al hacer un mapeo hay que remontarse a la teoría. Y es uno de los retos que tenemos en la investigación educativa. No se nos ha olvidado la elaboración de teorías. Cómo teoretizar. Hemos de desarrollar la teoría y pensar en un proceso alternativo de poner a prueba distintas teorías. Es lo único que puede dar lugar a la incorporación de distintos componentes de un sistema. Es un proceso dinámico. Hay que garantizar todos los elementos necesarios. Esto forma parte de la complejidad que se describía y con la que tenemos que lidiar, y ha de ser tenido en cuenta si queremos aplicar el
la reflexión sistémica. Sí, sobre la base de lo que comentaba mi estimado coautor, yo estoy totalmente de acuerdo con esa impresión de que el mapeo es fundamental, es crítico, porque nos permite comprender las percepciones de los actores. Se hablaba de que nos centramos en políticas y actores y la forma en la que son aplicadas de forma distintas. ¿Por qué? Es importante comprender la relación entre los actores que conforman ese mismo sistema para ver la forma en la que las personas están internalizando las políticas y aplicándolas. Es algo que analizábamos en nuestro caso del capítulo correspondiente. Veíamos que las políticas tenían un concepto distinto, una interpretación distinta por parte de los actores y a veces podían inducir a error, tal y como estaban dispuestas en el documento. Si una persona piensa que una política está ahí para su detrimento, no va a lograr un cambio positivo. Esto puede tener un impacto tangible en el acceso a la formación. Lo que nos aporta esta reflexión es un mejor entendimiento de las percepciones y la relación entre los distintos actores para que cuando diseñemos programas podamos dar respuestas, responder a esos retos y responder de forma intencionada en vez de concebirlo como o concebirnos a nosotros como receptores pasivos de la información. Gracias. Laura y luego Mike. Perdón, no consigo encender mi vídeo. Me gustaría contestar a lo que se decía en el tercer punto. Nosotros nos centramos en distintos países africanos e intentamos comparar distintas estructuras, Zambia, Nigeria, entre otros. Lo interesante del modelo es que sabemos que hay que hacer un seguimiento, una recopilación de datos, datos agregados, más allá de los centros formativos. Pero cada país tendrá unos actores totalmente distintos que desempeñan las mismas funciones, por lo que a la hora de definir responsabilidades hay que entrar sobre el terreno, hay que trabajar sobre el terreno del país. En el caso de Zambia, tuvimos que comprender bien el sistema. Y analizar los responsables más allá del gobierno. Esto, por supuesto, ha cambiado conforme han ido pasando los años. Y vemos que los conjuntos de datos son totalmente distintos. No se trata de elaborar un solo mapa, también hay que establecer funciones y responsabilidades dentro de un sistema, ubicarlas bien para hacer operativas las políticas que queremos aplicar. Mike, please. Mike, adelante. Gracias. Por reaccionar rápidamente a lo que se comentaba de la última pregunta de Naomi. Yo creo que ese espacio de desarrollo de capacidades informal en la educación, yo creo que a este respecto hay que establecer, diferenciar claramente cada mercado. No podemos dar por sentado que todas las respuestas estarán en el sistema educativo, ya sea formal o informal. De hecho, contamos con unas orientaciones sobre desarrollo económico y enfoque sistémico aplicable a mercados laborales en países de bajos ingresos. Incluye toda una sección sobre cómo concebir el sistema central de intereses del mercado laboral y efectuar un análisis interrelacionado, un cotejo, y nos permitiría ver diferencias en el mercado laboral que tienen en cuenta las dinámicas subyacentes, que son totalmente distintas del sistema educativo. Y yo creo que otro ángulo del mapeo en nuestro capítulo incluía dos formas de concebir el mismo sistema. Una centrada en la relación entre los actores, otra funciones y servicios. Y claro, todo depende de si hablamos de investigación o de aplicación de proyectos de investigación. Hay que tener unos modelos que nos permitan
trazar bien un mapa, hacer las hipótesis adecuadas y ir consolidando un proceso con distintas sesiones de reflexión. Todo esto puede ser llevado a cabo para poner a prueba nuestros procesos, en vez de seguir ese enfoque de mantener feliz al donante con relatos de éxito. Si nos falta un actor en el sistema y contamos con un proceso para comprobarlo, podremos resolver la situación. Gracias. Thank you, Mike. Moira, please. Thanks, Chanung. Gracias, Mike. Moira. Bueno, un micropunto y uno macro. El micropunto es, tras lo que ha dicho Mike, hemos tenido una serie de ejemplos y hemos pedido a autores que escriban, pero personas nos han dicho que no podían contribuir porque sus donantes se lo iban a tomar como un ejemplo de fracaso y no de aprendizaje. Y esto es algo importante, no solo en la fase de implementación, sino también de oportunidades de poder acceder. Y el hecho de que tenemos un capítulo en este libro que viene desde la perspectiva de los financiadores muestra, bueno, era para cuestionar esta noción de que a nosotros nos gusta, pero los financiadores o los donantes nunca lo van a aceptar. Se trata de decir que hay donantes que sí, que lo aceptan y están aquí sentados con una sonrisa. El macro punto, y voy a entrar en el ámbito de la literatura especulativa. Borges, que ha escrito cosas maravillosas, pero una de las piezas clave que escribió que se puede aplicar aquí es cómo el mapa no puede ser el terreno, no puede ser el territorio. Y no se trata de decir que pensamos que un enfoque sistémico nos llevará al hecho de ser capaces de ser el terreno, porque eso sería un trozo de papel sobre el terreno que uno intenta cartografiar. Es que uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es esa propuesta específica? Pero es útil decir que si un mapa es más útil si te enseña que hay un camino entre donde uno está y donde quiere llegar. Si es un camino arduo o no, es más fácil a lo mejor saber. Y sí, hay un mapa, no es el terreno, y lo aceptamos y somos los primeros en decir qué es lo que es. Y al mismo tiempo pensamos que este tipo de mapa es más útil para entender el terreno al que nos enfrentamos y para tomar decisiones sobre lo que a lo mejor se necesita hacer para resolver los problemas en ese terreno y luego volver y comprobar y asegurarnos que seguimos con la evolución en la dirección correcta para los objetivos establecidos. Gracias, Moira, y gracias a todos por sus preguntas y respuestas. Les prometo que vamos a recoger todas las preguntas que han puesto en el recuadro de preguntas y respuestas. Las enviaremos a los autores. Hay preguntas fantásticas y es triste no poder contestar a todas en este webinario, pero seguramente podremos contestar a todas sus preguntas e interrogantes en un futuro. Ahora pasamos a la última parte del webinario. Nos acercamos al final del lanzamiento de hoy y me gustaría dar las gracias a los ponentes, a los autores, por sus presentaciones entusiasmantes. Y sobre todo me gustaría dar las gracias a todos los que están aquí con nosotros, porque sin su interés, participación, ideas y acción, nuestro trabajo en NORAC no podría haber sido tan importante. También se cumplen los 45 años de NORAC
NORAG, y en los últimos 45 años NORAG ha tenido muchos cambios, la membresía ha aumentado y ahora tenemos más de 5.600 miembros de 168 países. Nuestros equipos son más grandes, nuestros proyectos se han diversificado, también nuestra audiencia principal, pero lo que siempre ha estado en el centro de lo que hacemos es producir, divulgar y transmitir conocimiento crítico y construir capacidad en una amplia gama de partes interesadas. Esto es lo que queríamos hacer con el evento de hoy también. Y basándonos en lo que hemos hecho, vamos a seguir coproduciendo, movilizando y divulgando conocimiento y amplificar competencias infrarrepresentadas, sobre todo del sur global, y también recopilar datos y pruebas. Y esperamos que esto permitirá a nuestras partes interesadas saber las pruebas sólidas que hay en su trabajo y amplificar el conocimiento que es pertinente para el contexto y trabajar con este conocimiento para formular prioridades y soluciones. En línea con nuestro compromiso y enfoque, me gustaría resaltar algunas de nuestras iniciativas que están estrechamente relacionadas con lo que se ha discutido hoy. La primera iniciativa es The South Also Knows. La hemos lanzado el año pasado y en esta iniciativa tenemos expertos del sur en nuestra red y el objetivo es contribuir a establecer relaciones norte-sur y pueden unirse al movimiento con este código QR. El segundo es profundizar en las conexiones. Queremos fortalecer las conexiones entre nuestros miembros de la red. Nuestro nuevo mapa de sistema social permite a los miembros mapear según los intereses en común, regiones geográficas o temas. Esto se ha hecho para ustedes y con ustedes. Por favor, únanse a nuestra red NORAG. Pueden acceder al vídeo de introducción en la página web para saber cómo utilizar el mapa. Y finalmente, hablamos de la serie de libros publicados. El evento de hoy es el cuarto volumen de esta serie de libros sobre la educación internacional y el desarrollo. Aceptamos propuestas, interfaces sobre la práctica en la comunidad internacional educativa. Pueden enviar sus propuestas a norac@graduateinstitute.ch. También estamos buscando contribuciones para el número especial 9 de NORAG sobre el aprendizaje fundacional, publicado por Hugh McLean, consejero principal, y buscamos contribuciones que se centren en lo siguiente: jóvenes refugiados, solicitantes de asilo, encarcelados, cambio climático, finanzas, educación indígena, minorías urbanas, descolonizar la educación y aprendizaje de adultos. Por favor, envíen su abstracto de 250 palabras antes del 22 de febrero en el correo electrónico que les mostramos aquí. Y con respecto al evento de hoy, este lanzamiento del libro, en 24 horas recibirán un formulario de evaluación en sus correos electrónicos. Por favor, díganos cómo podemos mejorar. También recibirán un correo electrónico con los aspectos más destacados del acto y con la grabación vídeo de este evento. Pueden saber más sobre lo que hacemos en la página web. También nos pueden seguir en Twitter, LinkedIn y Vimeo. Y una vez más, el libro que hemos compartido con ustedes hoy es de acceso abierto. Lo pueden buscar en línea y nuestro equipo ha compartido el enlace en el recuadro del chat. Descarguen el libro y léanlo.
Una vez más, muchas gracias a los ponentes, autores y a los intérpretes, dice muy amablemente. Muchas gracias por su tiempo y participación. Que tengan un feliz día.